Bueno, el Consejo Económico Social, que conducen las instituciones de la ciudad, que es un ente público, pero no es del Estado, viene estudiando este tema porque ningún tema de la convivencia social se puede aislar de otro tema. Si nosotros estudiamos el desarrollo regional, estamos hablando de un desarrollo regional que puede generar mayor o menor pobreza. Si nosotros estudiamos el problema de la educación, sabemos que la educación tiene influencia sobre la mayor o menor cantidad de pobreza. Es decir, lo importante es tener una mirada integral de lo que va pasando en la ciudad, que son las cosas que nosotros nos fijamos de la mano de las organizaciones, ¿no? de la CGT, de la CTA, de los empresarios, Centro Comercial y Rural, de la universidad, del vecinalismo, de los profesionales, es decir, de las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, una mirada integral de dónde están los temas centrales, y después nosotros le sugerimos a los gobiernos lo pueden tomar o no. A veces han tomado y muchas veces no. Para establecer las políticas públicas. Para las políticas públicas, porque el Consejo, al no formar parte de ningún gobierno y estar organizado como sociedad civil, le permite estudiar problemas de fondo para luego sugerir y que los gobernantes puedan ver algunas cosas importantes, sea en el orden local, provincial o nacional. Respecto de la pregunta, digo, todo está conectado, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de la pobreza, pero no como se mide habitualmente, que dice, bueno, ¿cuántos ingresos tiene una persona? ¿Cuánto gastaría esa persona para vivir? Y en función de eso, nosotros sabemos o lo ubicamos si es pobre, si está fuera de los límites de la pobreza o en qué condición se encuentra. Bueno, en este caso, esta no es la forma que medimos en la ciudad de Río Cuarto. En la ciudad de Río Cuarto nosotros la miramos desde lo que se dice, lo que se conoce como pobreza multidimensional. Es decir, hay un sector de la sociedad de Río Cuarto, que supera el 30%, que está en condiciones de pobreza. Es muy parecido a los números nacionales, pero en Río Cuarto está entre 31 y 32%, la pobreza en Río Cuarto. Pero lo que ocurre que cuando medimos otras cosas, y voy a ir poniendo ejemplos para que se entienda mejor, decimos que no son solo esos los que tienen carencias. Esos tienen carencias en la mayoría de los aspectos de su vida cotidiana. Salen a comprar y hay carencias, quieren estudiar y tienen carencias, quieren comprarse elementos básicos para poder movilizarse en la ciudad, tienen carencias. Entonces, lo que ocurre en esos casos es que nosotros dijimos, bueno, pero hay que ir más allá, porque hay gente que tiene carencia en algunas cosas, pero no la tiene en otras. Y ahí es donde empieza a aparecer la idea de pobreza multidimensional. Hay sectores de la sociedad de Río Cuarto que en algunos aspectos no logran satisfacer intereses mínimos. Por ejemplo, seguramente le debe estar pasando a alguno que nos escucha. Tiene un ingreso que es bueno, gana 25, 30 mil pesos por mes, pero resulta que no tiene casa. Entonces tiene un alquiler de 10 mil pesos. Entonces su sueldo solo no mide la pobreza. Él se encuentra con una carencia que no tiene vivienda. Por lo tanto, hay una parte de la sociedad que tiene una carencia que le transforma su sueldo en mucho menos de lo que gana. Pasen otras cosas. Hay gente que quiere estudiar, pero si estudia no puede trabajar. Y si trabaja no puede estudiar. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? Tengo que trabajar para comer por mis hijos, por mis hermanos, si es más chico. Entonces no puede estudiar. Por lo tanto, baja la calidad educativa y está afectada, hay una carencia en la población que de los que no pueden estudiar, que en Río Cuarto, nosotros lo hemos dicho desde el Consejo Económico y Social, fue el primer estudio de hace 6 años y se sigue repitiendo, el 50% no termina la escuela secundaria. Esto tiene efectos muy poderosos con el pasar de los años porque puede estar diariamente engordando los bolsones de pobreza. Entonces, la pobreza multidimensional nos dice que Río Cuarto tiene un 53% entre pobreza de carencia general y pobreza de carencias parciales. Es decir, el que le falta alguna de las cosas que nosotros estamos hablando. Entonces ya no es el 31, si uno lo mide con sentido multidimensional, sino el 53%.
Entonces, son distintas maneras de medirlo, pero son un mejor reflejo de la realidad, porque los ingresos, si uno mide solo los ingresos, yo puedo ganar 50.000 pesos por mes, pero si alquilo una casa porque tengo 4 hijos, que me sale 14.000 pesos por mes, porque no logro entrar en un plan de vivienda, porque en una de esas no hay plan de vivienda, pero además de eso tengo 2 hijos que van a la universidad y tienen que comprarse los apuntes, me encuentro que los 50.000 pesos posiblemente no llegue a fin de mes. Entonces, depende de las características, porque uno decir, ¿qué sería lo lógico? Que puede estudiar, que yo tengo un ingreso y que tengo una casa. Pero si no tengo la casa, si tengo que bancar los estudios naturales, porque la universidad no le va a cobrar en una de esas, pero sí va a tener los gastos de movimiento, de comida y demás. Entonces, si uno mide qué riocuartenses no tienen ninguna carencia, el 45%. El resto tiene alguna carencia y el 31, el 32 tiene carencias múltiples. Esto sería un poco la explicación del último estudio del Consejo Económico Social para tener una mirada sobre Río Cuarto, porque desde ahí, cuando nosotros le decimos a los gobiernos, fíjense en esto, le estamos diciendo, hace falta algunos programas que contribuyan con la gente para reparar la desigualdad. Pero no la desigualdad solo de aquel que está fuera casi del sistema, que a ese naturalmente hay que ayudarlo, sino aquellos que pelean todos los días y que no llegan por carencias parciales y terminan siendo parte de esta pobreza multidimensional. Doctor Besso, esas recomendaciones que lo son finalmente, el resultado de esos estudios, ¿pueden ser, digamos, solucionadas, aunque sea parcialmente, por los gobiernos locales? A veces no y a veces sí. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la educación, el determinante más importante de la pobreza es la educación. Y voy a dar un dato que no di nunca. El 95% de los riocuartenses dice que el problema principal de la pobreza y la violencia es la falta de educación. 95% de los riocuartenses dicen eso y no le erran, tienen razón. La clave de la disminución de la pobreza es la educación. Por eso el primer dictamen del Consejo Económico Social, con todas las instituciones, nosotros dijimos, si no creamos escuelas en sectores que están lejos del centro, los chicos de esos barrios no van a otro lado. Algunos porque tienen problemas de violencia o les roban las cosas, otros porque no quieren salir de su barrio y otros porque no se sienten, o se sienten, como diríamos, sapo de otro pozo. Entonces no estudian. Bueno, fue muy bueno porque gracias a un dictamen del Consejo Económico Social y con la ayuda y el empuje del gobierno local, en ese momento, 5 años atrás, el gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación, abrió 2 escuelas que hoy tienen más de 200 alumnos que estarían fuera del sistema educativo que están estudiando. Es decir, ¿y en zona periférica? Y por ejemplo San Pantaleón. Nosotros habíamos estudiado cuáles eran las zonas principales de la deserción, porque la deserción uno dice 50%, pero en los barrios es más alto. Por lo tanto hay que atacar el tema de la educación y cómo lo hicimos de esa forma. Y se abrieron una, concretamente en San Pantaleón, y otra que se terminó de construir en otra zona que habíamos marcado nosotros, que eran las Delicias. Doctor Besso, ¿sigue trabajando como lo ha venido haciendo desde su creación el Consejo Económico y Social, con su metodología, con sus reuniones periódicas, con su mecánica de siempre? Sí, perfectamente. En estos días hemos recibido al juez federal, el doctor Ochoa, ha estado el doctor Andruet, hemos estado en la granja Siquén con las instituciones, estuvo la gente de violencia de la provincia, esta noche, bueno, en esta semana, para el programa, ¿no es cierto? En esta semana nos reunimos con un grupo de jóvenes y siempre están las instituciones presentes. Es notable como el 95% de las instituciones con sus presidentes y vice están presentes y ahora evaluando el tema de la violencia en Río Cuarto, que tiene también, como la pobreza, es multicausal y no hay una sola causa que determine que nos pasa a los riocuartenses que hay tanta violencia. Esa cuestión la abordaremos en una próxima nota. Gracias por ahora, doctor. Muy bien, muchas gracias a usted.